Buenas noches, querido Agustín. Gracias por brindarnos un momento de tu tiempo para compartir tus sentipensamientos sobre estos acontecimientos políticos que se están registrando en el mundo, en Estados Unidos y América Latina en estos últimos meses, ¿no? Estos preocupantes acontecimientos políticos. Antes de iniciar la conversación propiamente, me gustaría que tú te presentaras y nos contaras un poco, ¿no? Algunos rasgos de tu biografía y de tu actividad como académico y como activista. Por favor. Bueno, pues primeramente muchas gracias, Boris, por la invitación, por el espacio y por el espacio que abres al cual me incluyes, o sea, el hacernos parte de esta, como yo digo, comunidad de afinidades, afectos y afiliaciones, que es una comunidad política. Que tiene vocación de liberación. De, conozco bien tu trabajo, tanto intelectual como político, y lo aprecio, lo admiro, lo respeto. Así que me agrada mucho ser parte de este escenario que abres, que es importantísimo, sobre todo en un momento como el que vivimos de crisis civilizatoria. Y dentro de la crisis vivimos precisamente en un momento de incertidumbre muy grave, muy crítico. Así que te agradezco el espacio. Mi nombre es Agustín Lao Montes. Yo nací en un archipiélago del Caribe que se llama Puerto Rico, y hace ya mucho tiempo que soy profesor en la Universidad de Massachusetts en Amherst de Sociología y Estudios de la Africanía. Y pues también soy un intelectual activista en muchos frentes. En este momento soy el coordinador general de la red, una red que se llama Malunga, Red por la Justicia Global y contra el Racismo Antinegro. Y bueno, también vivo parte del tiempo en Colombia, donde pues estoy activo también de muchas maneras. Soy parte de el proceso, por un lado, de la constelación de movimientos sociales y de luchas que hay aquí, que se articulan con muchas otras en la región y más allá. Y además, pues estamos buscando cómo colaborar con el denominado gobierno del cambio. Eh, Así que para presentarme de entrada, pues digo eso sobre mí para no decir demasiado, pero que ya nos vayamos conociendo. Muy bien, querido Agustín. Te decía yo cuando te escribí y te invité que esta es una entrevista que será publicada en la edición número 4 de la revista de la Red Mexicana de Descolonialidad del Poder, ¿no? Entonces, ahí queremos dar cuenta de la actualidad política latinoamericana y mundial. Y ahora nos place, pues, conversar contigo sobre un, conversar contigo en relación a el gobierno de Trump, cambios en el patrón de poder colonial moderno capitalista y América Latina. ¿Sí? Entonces, hemos propuesto aquí tres preguntas, ¿no? Que nos van a permitir ir conociendo tu mirada, sus sentipensamientos sobre esta problemática tan amplia, tan grave y tan urgente, ¿no? Sobre la primera pregunta, eh, nosotros recordamos cómo Aníbal, el formulador primero de la teoría de la colonialidad del poder, decía a, a principios de este siglo que el patrón de poder se encontraba en una crisis raigal e irreversible y que se había producido el encuentro
entre la crisis de un monstruo histórico, ¿no? El de la modernidad, colonialidad, ¿no? Capitalista, y un monstruo climático. Es en este contexto, ¿cuál es el significado y cuáles son los alcances de las políticas de Trump, ¿no? En términos de este patrón de poder, querido Agustín? Bueno, esa pregunta da para mucho. Podemos hacer un seminario Así es. con esa pregunta, pero para abordarlo, eh, ponerle cascabel al gato, coger el toro por los cachos o por los cuernos, afrontarla. De entrada, lo primero que me parece absolutamente pertinente para esta coyuntura que cada vez se evidencia más, esa importante afirmación de el querido maestro y amigo Aníbal Quijano, con quien tuvimos la oportunidad de estudiar cuando era profesor en la Universidad de Nueva York en Binghamton, que fue donde yo hice mi doctorado y él fue profesor, eh, sobre lo que él le llamaba crisis raigal, que es una crisis profunda y permanente y definitiva de un sistema histórico cuyo patrón de poder o matriz de poder en moderna colonial, él definió a partir de esa categoría de colonialidad y descolonialidad siendo la categoría principal para hablar de las formas de lucha, de resistencia, que se inspiran en un horizonte de futuro que vamos construyendo desde la cotidianidad, desde la pluralidad de luchas en las cuales estamos envueltos, envueltas, envueltes alrededor del mundo. Y que ahora también se le llama crisis civilizatoria, ¿no? Y esa denominación de crisis civilizatoria que ahora se ha generalizado bastante, corresponde a ese análisis que hacía Aníbal como crisis raigal y que parte de una lectura de larga duración del capitalismo histórico, sistema capitalista, sistema moderno, colonial, mundial capitalista. Y en eso me parece importante reconocer la relación que tuvo Aníbal con otra figura, otro amigo, maestro, que fue Immanuel Wallerstein, eh, que caracterizó el capitalismo como un sistema histórico, ¿no? Que un proceso de globalización de larga duración, otra manera de llamarle, que tiene más de 500 años, ¿no? Se remonta al largo siglo XVI, con el mal llamado descubrimiento, con la emergencia de el capitalismo como forma de economía política dominante en el mundo que corresponde a la emergencia también de los imperios transoceánicos, al principio europeos, ahora luego de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el imperio estadounidense, eh, la economía política capitalista, el poder imperial global, que también corresponde a una forma de civilización, en el sentido de Braudel, una forma de vida, una forma de conocimiento, de subjetividad, de clasificación de cuerpos, de territorios, de culturas, eh, que es la civilización occidental capitalista. Esa idea de Occidente, como la civilización occidental teniendo que correspondiendo al capitalismo y correspondiendo al poder imperial, como supuestamente, alegadamente, a partir de esa ideología, de ese imaginario occidentalista, eh,
de que son los amos de todo el mundo, ¿no? Y que su cultura, su forma de conocimiento, sus estructuras de conocimiento corresponden a sus estructuras de poder con esa voluntad de dominación global. eh, de una manera muy precisa de llamarlo es lo que planteaba Enrique Dussel, otro gran maestro, con quien compartimos en una comunidad político-epistémica, político-intelectual muy vibrante. Dussel decía que la máxima que describe el sujeto moderno imperial es conquero ergo sum, yo conquisto y luego soy, que no es la máxima de Descartes, que es cogito ergo sum, yo pienso y luego existo. Entonces es esa forma de civilización, esa forma dominante de vida que nunca logró colonizar al mundo entero, pero que sí ha sido dominante y ha sido en muchos sentidos hegemónica a través del mundo, entra en una crisis terminal, ¿no? Es el concepto de crisis, que es un concepto que pues se lo debemos a la tradición marxista, reconoce que el capitalismo mundial, este sistema del que hablamos, y cuyo patrón de poder moderno colonial le configura, ha pasado por una serie de crisis, ¿no? El primer momento de crisis global fue a finales del siglo XIX. Ahí tenemos, por ejemplo, la guerra del hispano-cubano Américo-Filipina de 1898, el surgimiento de los Estados Unidos como un poder imperial a nivel global. Tenemos la crisis de los años 30, la Gran Depresión. Tenemos la crisis que en diferentes momentos comienza a final de los 60, principios de los 70, que el mismo Aníbal planteaba que ahí surge el neoliberalismo como una contrarrevolución a la ola de movimientos antisistémicos de los años 60 y 70, ¿no? Que es muy importante para entender las formas de hacer política, las formas de acción colectiva radical de hoy día. No son las mismas, pero es un preludio histórico muy importante en lo que está pasando ahora. Digo todo esto, inclusive se puede historiar en una duración mayor que esto, los diferentes momentos de hegemonía. La hegemonía holandesa en el siglo XVII, la Pax Británica en el siglo XIX, Pax Americana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que decir todo esto porque no se puede entender la profundidad de la crisis, el hecho que es una crisis radical, que es una crisis civilizacional, si no se entiende que es, en su larga duración, va en creciendo. Y cuando hablamos de crisis, hablamos de la incapacidad que tiene esta forma civilizacional, esta forma de vida, de permanecer, pero no solamente de permanecer, sino para el beneficio de las élites de poder, sino de su capacidad de que la vida en el planeta permanezca. Porque desde un principio, como muy bien dijo Achille Mbembe, un filósofo africano, eh, la civilización capitalista desde un principio ha atentado en contra de la vida. Ha sido una civilización genocida, ha sido una civilización que ha destruido masivamente la vida. La vida, por un lado, de mucha gente, de los pueblos oprimidos, el holocausto amerindio, el holocausto de la esclavitud transatlántica, o sea, hasta los genocidios de hoy día en el Congo, en Gaza, en Brasil, donde cada 20 minutos asesinan a una persona negra, en Sudán. Entonces, esa tendencia a la guerra como
como una forma de reproducir el poder en el sistema mundo moderno colonial capitalista. Entonces, la necropolítica, esa política de la muerte, de Thanatos, eh, se ha hecho insostenible, porque en todo momento esa política de la muerte, esa necropolítica capital de la civilización occidental capitalista, ha sido contestada por la política de Eros, por la política de la vida, por la política de la autoafirmación de las culturas que han sido violentadas por esa civilización occidental capitalista, ¿no? Por eso hay una larga historia de movimientos antisistémicos que tiene todo un repertorio, ¿no? El movimiento socialista y comunista internacional de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las diferentes internacionales, es un ejemplo de lo que es la política de la vida, de los movimientos anarquistas, también hasta hoy día, ¿no? Hasta la constelación de luchas y movimientos y de reivindicaciones que se recogen, por ejemplo, en los foros sociales mundiales, que recogen una pluralidad de luchas por la vida, por reivindicar la vida en contra de esa política de muerte, y esa contradicción de vida y muerte, que fue tan evidente, que salió a la luz de una manera poderosa durante la pandemia, esa contradicción entre Thanatos y Eros, ha sido una constante. Pero hoy día ya no se sostiene más ese sistema. Otra manera de ilustrar lo que estamos hablando es las frases que inician el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, que dice: una civilización que es incapaz de resolver los problemas que crea es una civilización decadente, una civilización enferma, una civilización que se mantiene a partir de la mentira es una civilización decadente, es una civilización insostenible. Entonces, creo que es muy importante caracterizar esa crisis. Y claro, hoy hablamos de una policrisis, es una crisis económica de hambrunas, de millones de personas alrededor del mundo que no tienen la posibilidad de comer, que no tienen la posibilidad de tener un hogar, que no tienen la posibilidad de tener una seguridad de estar establemente en donde viven, ¿no? Por eso hay éxodos alrededor del mundo. Por eso hay una movilidad forzada, un destierro, que es uno de los síntomas eh, principales del mundo que vivimos hoy día, de esa crisis. Eh, es una crisis ecológica, o sea, tú hablabas de los dos monstruos. Es el planeta mismo en peligro, ¿no? Y bueno, sabemos esto muy bien por el trabajo que hacemos cotidianamente y los movimientos que surgen en este contexto, la importancia de los movimientos ecológicos hoy día, ¿no? Por ejemplo, que tú eres una de los intelectuales que trabajas la necesidad de construir otra forma de convivencia, otra forma de existir en el planeta que reconozca que somos parte de lo que le llaman naturaleza, ¿no? Esa dicotomía entre lo humano y lo no humano, entre naturaleza y cultura, que es parte de esa lógica occidentalista, ese dualismo occidentalista, ¿no? Que nos separa, que no nos reconoce que somos parte de la naturaleza, y por eso, y como una manera de
justificar esa razón instrumental, que la naturaleza se convierte en un recurso para la explotación y para la expropiación. Entonces, eso ha llegado a un límite, esa violencia múltiple, que es geopolítica, la, la, las, el continuo de guerras, el continuo de violencias de índole diversas, violencias ecológicas, violencias epistémicas en contra de las formas de conocimiento, de espiritualidad de los pueblos y culturas no occidentales. Y claro, todo esto, a través de toda una larga historia, implica toda una serie de resistencias, de luchas, de acciones colectivas, de movimientos, que es imperativo leer la historia moderna desde esos ángulos, desde esa óptica también. Y dentro de esa historia que a grosso modo estamos tratando de dar como una cartografía muy, muy general, hay un, un poder imperial en los Estados Unidos que ha definido en gran medida la institucionalidad política de ese país. Eh, como, como muy bien dijo William Appleman Williams, uno de los grandes historiadores de los Estados Unidos, en un libro, era una serie de artículos que luego se publicaron como un libro, Imperio como una forma de vida, Empire as a Way of Life. En Estados Unidos siempre ha habido esa tensión entre imperio y nación-estado, en términos de lo que es los Estados Unidos como entidad política o como entidad histórica, más allá de lo político. Y desde un principio, desde su fundación misma, los Estados Unidos han construido su identidad, su formación imperial, su identidad histórica y su formación imperial a partir de un colonialismo de asentamiento y despojo en el mismo territorio que hoy están los Estados Unidos. De 1846 a 1848, la guerra México-americana apropió la mitad del territorio de México y lo incorporó a los Estados Unidos. De hecho, hay toda una historia de un pueblo, el pueblo mexicano-americano o chicano, que reclama ese territorio, ¿no? Inclusive uno de los libros más importantes en los años 60 y 70 del movimiento chicano o mexicano-americano se llama América Ocupada y es sobre el suroeste de los Estados Unidos, que era gran parte del territorio mexicano. En 1898 entran y hacen algo similar con el Caribe. Apropian a Puerto Rico, parcialmente a Cuba, en ese mismo momento el Pacífico, en ese mismo momento Hawái. Pasa a ser parte de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se construye como país o como un estado imperial, como una formación imperial. Y no se puede entender los Estados Unidos si no es de esa manera. Y claro, es una formación imperial que, como planteaba el sabio afroestadounidense W.E.B. Du Bois, es un imperio blanco, es un imperio de supremacía blanca, es un imperio de poder blanco. Y ese poder imperial a nivel global está fundamentado en un poder imperial blanco al interior, al territorio de los Estados Unidos. O sea, en la dominación de clase, dominación racial, étnico-racial, de una élite de hombres blancos en relación a la mayoría de la gente que viven en el territorio de los Estados Unidos y
el poder imperial más inmediato es en lo que ellos le llamaron su patio trasero, que es el Caribe. O sea, yo creo que esto es absolutamente necesario para entender lo que está pasando con Trump ahora mismo. Y claro, la llamada doctrina de Monroe, del presidente eh, en aquel momento, a principios del siglo XIX, con su famosa frase América para los americanos, que con eso querían convertir a todo el, toda esta parte del mundo que el movimiento indígena le llama el Abya Yala, que en el movimiento afro le decimos Améfrica, siguiendo la categoría de Lelia González, la feminista afro-brasilera. Esta nuestra América, como le decía Martí, en un gesto de crear una categoría geohistórica antiimperialista, se decía nuestra América, para diferenciarnos del Coloso del Norte, de esa América del poder imperial de la supremacía blanca, que es lo que representa Trump hoy día. Y claro, eso tiene una larga historia y es el taller de poder imperial principal de los Estados Unidos. Y lo que está pasando con Trump es que hay una vuelta a que ese taller sea el escenario de poder imperial inmediato. Y para entender eso claro, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos han perdido la hegemonía. Volvemos a esa larga duración. Esa hegemonía, esa Pax Americana de el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo perdieron los Estados Unidos. Y Trump está muy consciente de eso. Yo no creo que Trump es un loco ni es un bruto. Yo creo que de hecho es un representante muy franco de lo que significa el poder imperial estadounidense en este momento en el mundo. Cuando Trump dice hacer América grande de nuevo, lo obvio es que está hablando de hacer que los hombres blancos de la gran burguesía estén al mando en los Estados Unidos y que todas la pluralidad de colectividades históricas, de identidades diversas, ¿no? La gente negra, la gente latina, la gente asiática, LGTBQ+, las mujeres, con todos los movimientos que les representan, que se deben subyugar al poder blanco en los Estados Unidos. Eso está muy claro. Cuando invita a africanos de Sudáfrica, supuestamente a darle asilo político, y dice, ¿por qué tenemos que invitar gente de África? Ayer, de nuevo, dijo que 7 países africanos estaban vedados de poder entrar la gente a los Estados Unidos. O sea, es esa articulación del poder burgués, el poder heteropatriarcal y el poder étnico-racial de los hombres blancos burgueses en los Estados Unidos está muy claro y es totalmente transparente que esa es la manera en la cual está gobernando. Pero a la misma vez está muy consciente de que ya los Estados Unidos no tienen el poder económico y geopolítico que tuvieron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya la economía más grande del mundo no es la economía norteamericana. El socio comercial económico principal en Asia, en África, es China, inclusive en muchos países de América Latina. Entonces, el proyecto de Trump, y por eso es apoyado por amplios sectores de la burguesía, aunque con contradicciones. Si hacemos
una lectura más matizada y más cuidadosa, sí nos damos cuenta que hay contradicciones y que hay, inclusive dentro del Partido Republicano, dentro de la misma extrema derecha de los Estados Unidos, hay mucha oposición a lo que se percibe como excesos de Trump, porque en el fondo el horizonte político es el mismo. Y hay algunas sensibilidades democráticas que quedan todavía. Y yo digo que quedan porque me parece, y hablando en términos psicoanalíticos, el síntoma de Trump, el síntoma del despotismo, el síntoma de ya hacer morir definitivamente el orden mundial que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que en cierto sentido es continuidad de la Liga de las Naciones, del liberalismo como principio rector en términos ideológicos de, de el orden internacional capitalista bajo el dominio europeo y de los Estados Unidos. Ya ese orden mundial no solamente está en jaque, y no solamente está enfermo, ya no tiene posibilidades. Mucho se ha dicho que el genocidio en Gaza ha revelado que ya el humanismo liberal, que en términos ideológicos supuestamente es la guía geopolítica y ética de el mundo capitalista, ya eso no tiene cabida. Y me parece que la piratería de Trump lo que demuestra es que ya ese sector del poder imperial burgués ya está muy claro que ese proyecto ya no pare más y que tienen que crear otra forma de poder, que ya las normas que crearon ya no le facilitan la posibilidad de contener las resistencias y de crear las condiciones de rentabilidad del capital y de dominación geopolítica y de dominación también ideológica, epistémica, étnico-racial, heteropatriarcal, porque el patrón de dominación tiene todas esas aristas. Y en todas esas aristas del patrón de dominación están en jaque. Y para afirmarse con firmeza, valga la redundancia, eh, están haciendo lo que nos había alertado Immanuel Wallerstein hace muchos años, hace más de 20 años. Y en aquella época yo mismo decía, no, pero es que Immanuel cree que tenemos un poder y Aníbal también. Que Aníbal y Manuel, Aníbal Quijano y Manuel Wallerstein pensaban que teníamos un poder de predicción mayor del que es posible, pero sí lo tenían. Cuando decían que en una situación como la que estamos, y, y, y ahora recuerdo una frase célebre de Gramsci, que me parece que Trump es el rostro de esa frase. Gramsci decía que estamos en el interregnum, que es un momento cuando lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido. Y él decía, en ese claro oscuro es la hora de los monstruos. Y acá regreso a tu pregunta de los monstruos. Y sí, estamos en la hora de los monstruos
Pero estamos en la hora de los monstruos, en la cual, como decía Wallerstein y como decía Quijano, hay dos posibilidades generales. Una posibilidad es crear un sistema radicalmente distinto, mucho más justo y igualitario, a partir de las luchas, aspiraciones, deseos, necesidades, capacidad creativa de las mayorías del mundo. Y tenemos ese potencial. La otra posibilidad es crear un sistema distinto también, pero que sea muchísimo más autoritario, muchísimo más explotador, muchísimo más extractivista, muchísimo más antihumano y antipopular. Y eso es lo que representa Trump. Así que estamos en un grave dilema en este momento histórico. Por eso es imperativo la acción colectiva, por eso es imperativa el tomar parte de la historia, el actuar, porque estamos ante una gran disyuntiva que va a definir las posibilidades de supervivencia del planeta. Lo dejo ahí. Muy bien, has hecho un gran esfuerzo de síntesis, querido Agustín, ¿no? Es porque, como tú decías, esta es una problemática bastante compleja que requeriría uno o más seminarios para discutirla, ¿no? Eh, Aníbal hablaba siempre de Corbalán, el secretario general del De Chile. Partido Comunista Sí, Chileno, sí. decía, siempre hablamos, Tu hijo es un cineasta en Cuba, un gran amigo. su hijo, ah, Sí, qué sí, bien, qué sí, bien. sí. Aníbal decía, Corbalán solía decir que siempre estamos hablando, analizando la problemática, pero necesitamos hacer un esfuerzo grande también para ir pensando en la solucionática, ¿no? De estos grandes problemas. Entonces, este es el marco general que tú has sintetizado, ¿no? Tenemos un- una disyuntiva, ¿no? En esto que Wallerstein llamaba la bifurcación, ¿no? El Exacto. periodo de bifurcación. Podríamos construir algo mejor, ¿no? Más igualitario, o esto puede ser algo peor, ¿no? Y esto que es algo peor lo estamos viendo con Trump, pues, ¿no? En esta nueva propuesta que él va no solo comentando, sino tratando de imponer, ¿no? Eh, entonces, en relación a esto, si nos ubicamos en el Estado-nación norteamericano, te has dicho, ha sido un Estado-nación, pero también ha sido un imperio, ¿no? Desde como rasgos fundacionales. Como el Estado-nación norteamericano, como autoridad pública colectiva, ¿cuáles son las tendencias respecto de su supervivencia, reformulación ante los ataques desinstitucionalizadores de Trump, la pérdida de control del legislativo, ¿no? El contrapeso del que hablaba pues Montesquieu, ¿no? Y de la Corte Suprema, así como la profunda fractura en la sociedad, ¿no? Y aquí tal vez es importante añadir algo más, ¿no? Tú que has enfatizado la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Este conjunto de protestas que han estado emergiendo
por ejemplo, contra la militarización, ¿no? De las ciudades, las ciudades con el pretexto de combatir la migración, ¿no? Decía alguien, la fuerza de choque de Trump no es el ejército o la policía, sino es el ICE, ¿no? Los agentes de ICE, ¿no? Que actúan de manera violenta y enmascarados, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería la importancia aquí de estos movimientos de, por ejemplo, el no king, ¿no? Que están emergiendo en Estados Unidos? ¿Cómo van esas resistencias, pues, y esas posibilidades de ir construyendo otro proyecto de sociedad, ¿no? Sí, bueno, es, a mí me parece que lo que está pasando en los Estados Unidos es importantísimo para el mundo. O sea, por una parte, tú tienes a Trump, que como mucha gente han dicho, es el peligro principal del mundo. O sea, es un peligro real. O sea, yo estoy hablando te estoy hablando ahora mismo de la costa caribe colombiana y hay una posibilidad de guerra. Es impredecible, pero hay una posibilidad de guerra. Y podemos pensar mucho a partir de lo que sabemos de geopolítica, de cuáles son las posibilidades de invasión o no, y si hay invasión a Venezuela, qué tipo de invasión sería, y si es una guerra de baja intensidad o no, etcétera. Eso se puede hablar mucho, y claro, hay muchas personas pensando en eso, pero el hecho real es que hay un peligro, o sea, hay una transgresión de normas que el mismo imperio se inventó. Y por eso hay mucha gente dentro del mismo partido republicano que se están oponiendo a Trump. Eh, pero a la misma vez, Estados Unidos es uno de los lugares donde las luchas, las resistencias, las emergencias tienen más fuerza y más significado para lo que está jugándose en este momento para el mundo. Y por eso todas esas luchas que tú has dicho, lo de No King, o sea, que son respuestas masivas además. Tú estás hablando de algunas de las marchas más importantes en la historia de los Estados Unidos. Tú estás hablando de la expresión de una sensibilidad democrática que, claro, no es una respuesta radical necesariamente, es una respuesta defensiva de ciertas características de la democracia liberal representativa que está siendo transgredida y hay que tener cuidado de caracterizar eso, ¿no? Caracterizar eso de cuáles son los límites de esa democracia y de qué requeriría una respuesta más radical, que es la que tú comienzas a ver con la elección de Zohran Mamdani, por ejemplo, como alcalde de Nueva York, que es pues una de las ciudades más importantes del mundo. Y ahí hay una prueba de fuego para cuáles son las posibilidades del cambio desde abajo en este momento. ¿Qué va a poder lograr Zohran Mamdani? Es una gran pregunta que nos estamos haciendo. Eh, pero no es él nada más. O sea, hace 8 años, hace 12 años, cuando Bernie Sanders hablaba de una revolución política desde un socialismo democrático que los que somos más radicales que eso decíamos, no, pero eso es la nueva socialdemocracia. Quizás estamos subestimando un poco las posibilidades que tenía eso. Ahora cuando vemos a Alexandra Ocasio-Cortez, la puertorriqueña, que mujer joven de la clase trabajadora,
con posibilidad de ser candidata a presidenta de los Estados Unidos, que planteó el nuevo trato verde, y no es un capitalismo verde, es algo más que eso, algo mucho más que eso. Vemos que están emergiendo subjetividades políticas en los Estados Unidos, que son, por ejemplo, a niveles locales han sucedido, hay experiencias que no registran mucho, ni siquiera en los archivos de memoria inmediata de las izquierdas. En Jackson, Mississippi, la administración de Chokwe Lumumba, con una propuesta de comuna, con una propuesta que ellos le llamaban ecosocialismo, de democracia radical a nivel local en el sur profundo de los Estados Unidos, trayendo la tradición radical negra a una gestión de gobierno local. O sea, para dar otro ejemplo de las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, que son de índole diversa y que habría que tener más tiempo para caracterizar sus diferencias y sus posibilidades. Eh, pero lo que estoy queriendo decir es que hay una multiplicidad de emergencias en los Estados Unidos que no solamente se están oponiendo a lo que significa Trump, porque tampoco queremos sobreenfocar en la importancia de Trump, aunque tampoco podemos subestimar la importancia que tiene el poder propio de él. eh, pero sí tenemos que comenzar a entender a los Estados Unidos de una manera mucho más compleja, porque en este momento los Estados Unidos son un foco de esperanza. Todas esas cosas que están sucediendo allí, esas marchas de No King, el hecho de que alcaldes como el de Chicago, alcaldes negros, porque claro, Trump, la política de Trump es eminentemente racista y eminentemente burguesa. Y cuando tú tienes un alcalde de Chicago diciendo, yo no voy a permitir a ICE aquí, si ICE se va a meter presa a la gente emigrante de los barrios de Chicago. Chicago es un lugar muy importante. La política latina de los Estados Unidos tiene mucho que ver con Chicago, porque Chicago era la única ciudad donde había mitad puertorriqueño, mitad chicano. Ahora es mucho más diversa la comunidad latina, pero en los años 80, cuando surgió eso, Chicago es un foco de poder obrero, de poder latino, que tiene una historia de administraciones progresistas a nivel local muy, muy grande. Y cuando tienes un alcalde negro que también es sintomático de una serie de alcaldes negros en diferentes lugares, haciendo ese tipo de aseveración, tú tienes ya una distinción de poderes. Tú tienes una fractura de ese tipo de federalismo despótico y tienes una potenciación de las posibilidades del federalismo. Entonces, eh, aquí tenemos que aprender a conocer más a fondo a los Estados Unidos y el potencial que hay en todas esas luchas y todas esas emergencias que hay en los Estados Unidos, eh, con el potencial de transformar desde abajo el imperio. Que claro, como muy bien se planteó en la política, por ejemplo, de las Panteras Negras, en la tradición radical negra, eh, para derrotar el imperio hay que derrotarlo desde dentro de las entrañas del monstruo. Y esto es lo que también potencialmente está sucediendo en los Estados Unidos. Sí, tiene razón cuando dices que hay que estudiar de una manera más compleja lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Y que Estados Unidos ahora es o podría ser una fuente de esperanza, ¿no? Entonces, tendríamos que ir viendo de qué manera, ¿no? Está emergiendo un nuevo horizonte histórico de sentido, ¿no?
Eh, H. Así es, como el que Aníbal vislumbró en los sesentas, ¿no? En este hermoso texto de el regreso a la utopía o algo así, ¿no? Cuando decía que sí, había ahí un horizonte, no una utopía, ¿no? Ya se había dejado de hablar en esos términos, pero que ese horizonte no pudo concretarse en parte por el eurocentrismo, ¿no? De la mayor parte de los ideólogos en ese momento, de los intelectuales, ¿no? Y también por la represión, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Eh, de toda esa juventud, ¿no? Gloriosa, que estaba contra la guerra de Vietnam, por los derechos civiles, eh, los derechos sexuales, entre otros, entre otras reivindicaciones. Eh, me gustaría, tomando como un compromiso, charlar contigo hacia adelante de manera más pormenorizada de esto que estamos hablando ahora, de de la emergencia de una diversidad de luchas desde abajo, ¿no? Con diversas tendencias, podríamos decir, ideologías. Pero ahí hay, pues, regresando a Aníbal, un movimiento amplio de la sociedad que está criticando, ¿no? Esta, a esa autoridad pública colectiva y a ese espacio de dominación, ¿no? Como decía Wallerstein al hablar del Estado, ¿no? Del Estado-nación. Eh, Entonces, eh, ¿cómo ves tú de manera sintética esto que se está dando en Estados Unidos? ¿No? John Mearsheimer dice, aquí hay aquí hay una desintegración del proyecto, del proyecto de nación que le dio sentido a Estados Unidos con los padres, desde los padres fundadores, dice él, ¿no? Que, por ejemplo, analizando lo que veía en Nebraska, ¿no? Hace unos días, una empresa empacadora de carnes, si no estoy mal informado, ha decidido cerrar sus instalaciones, despidiendo a más de 3.000 trabajadores eh, de una población total de 9.000. Entonces hay una tragedia social, ¿no? Y él dice, lo que aquí sucede es que el Estado, si un Estado que quiere ser hegemónico o recuperar el poder imperial que tenía, no puede cuidar a su población en términos de alimentos, no puede proteger a su población en términos de el cuidado en la salud, ¿no? Y con este asunto de los subsidios a la salud de la gente pobre, ¿no? 20 millones de personas que van a quedarse desprotegidas a partir del 1 de enero, ¿no? Y, y lo que hace es expropiar los, los recursos públicos, quitándosele a los pobres para transferirlos a las oligarquías. Ese, ese gobierno, dice él, no tiene nada que ver, con una preocupación básica de lo que necesita su población, ¿no? En términos de lo que tú decías, ¿no? De el humanismo, entre otras cosas, de una creencia básica en la igualdad social, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta arremetida de Trump, ¿no? Eh, Sobrepasando los límites del Congreso, los límites de la Corte Suprema. eh, y cómo crees que esto puede tener un desenlace? ¿Logrará haber algún tipo de
de control sobre su gobierno así crecientemente autoritario, ahora que por un lado hay un cuestionamiento a su calidad moral, ética, por lo de los archivos de Epstein, ¿no? Y la crítica creciente que hay respecto de cómo están matando pescadores en el Caribe, ¿no? No sé cómo ves esto tú, Agustín. Sí, sí, mira, ya- llevamos mucho tiempo hablando y dijimos que íbamos a hablar menos, así que te voy a dar dos ejemplos para contestarte esa importante pregunta. Un ejemplo es lo que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos esta semana, vis a vis Trump. En el Congreso de los Estados Unidos hubo unas vistas públicas en las cuales un nutrido número de congresistas expresaron que el matar 95 personas o más civiles, obviamente desarmados, que no hay ninguna prueba que son narcoterroristas, como le llama Trump, pues es un crimen ilegal. O sea, Trump es un criminal de guerra. Eh, y que la intervención militar, la presencia militar en el Caribe no tiene ninguna razón de ser. Y cualquier tipo de intervención militar en, en Venezuela sería ilegal porque no es avalada por el Congreso. La respuesta de Trump fue que él no tiene que pedirle permiso al Congreso, que él hace lo que quiera. Mira a ver si hay algún mecanismo institucional de impedir que Trump intervenga en Venezuela o mate gente en el Caribe ilegalmente. Que tenga impunidad en ese tipo de crimen. Ese es un ejemplo. O sea, eso te está demostrando a ti claramente que la dominación dura y pura es la que está predominando ahora y que las normas no cuentan. Lo otro es un discurso que dio el día de hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde dijo: yo soy el presidente de la CELAC, del Consejo de Estados de América Latina y el Caribe. Y en relación a lo que está pasando en el Caribe, de la gente que están matando, de la posibilidad de intervención militar en el Caribe, eso no importa nada, eso no importa nada, eso no importa nada. Me parece estupenda la franqueza del presidente Petro, porque está demostrando claramente que la comunidad internacional, la mediación de las Naciones Unidas, la voluntad de la mayoría de los países de América Latina no importan. Entonces, aquí lo que se está demostrando es que estamos ante una comunidad internacional que se rige por las normas del poder puro y duro. En este caso, el poder militar, porque eso sí, los Estados Unidos tienen una carta, que es el poder militar. Son el poder militar mayor del mundo. Y esa es la carta que se están jugando para poder recuperar la dominación de América Latina, para poder imponer una diplomacia de cañoneras predicadas en la doctrina de Monroe, como lo han dicho abiertamente. O sea, esto no es especulación. O sea, hay documentos que han salido de la Casa Blanca que lo dicen así, de esa manera. Entonces, tenemos que comenzar a repensar el mundo en el que vivimos y no pensar que esto es una cuestión de Trump nada más. Hay una rearticulación del poder, donde, sí, claro, mira, la soberanía de la nación-estado es un principio que desde
desde la Liga de las Naciones, desde Woodrow Wilson y Lenin, ¿no? El principio de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, etcétera. Son principios democráticos que me parecen muy importantes, pero siempre fueron transgredidos por el poder imperial y por el capital. Como decía el gran sociólogo histórico Charles Tilly, en un artículo muy importante que leíamos con Wallerstein cuando yo estudiaba el doctorado, la creación del sistema de naciones-estado, él lo comparaba con la mafia y decía que actuaban como la mafia. Y decía que siempre ese poder puro y duro ha estado ahí, pero tenía unas mediaciones que hoy día no están funcionando. Entonces, hoy día sí tenemos que pensar, que repensar el hecho de que esas mediaciones están ahí todavía, pero cada vez están siendo más transgredidas y cada vez es más insostenible para los intereses del gran capital y del poder blanco, heteropatriarcal, burgués. Cada vez son menos útiles. Y en ese sentido, me parece que Trump es un portavoz muy franco y en muchos sentidos adecuado a ese tipo de patrón de poder. ¿Me explico? Y tenemos, o sea, eh, repito, Trump no es un loco, no es un tipo muy inteligente y no es él nada más, es la cúpula que está con él. Claro, ahí hay personas que representan una forma de poder irracional como Marco Rubio, ¿no? Que ya tienen un carácter ideológico, ya tienen una obsesión en su subjetividad política de ultraderecha cubana de Miami, de aniquilación de el Estado cubano que surgió después de la revolución de 1959 y todo lo que está asociado a eso. O sea, también están esos elementos ideológicos que son de carácter extremo, pero que también tienen afinidad con esas respuestas a la crisis que son perfectamente lógicas en términos de cuáles son los intereses del gran capital eh, blanco, burgués, heteropatriarcal. Muy bien, para ir concluyendo esta amena y enriquecedora charla, Agustín, conversemos en un punto de esa gran línea recta, como decían los profesores de matemáticas, ¿no? De, de lo que sucede con Trump y América Latina, ¿no? Especialmente ahora con su amenaza de invadir Venezuela, luego Colombia, Cuba, ¿no? Y como tú recordabas, desenvainando de manera más violenta, vulgar y descarada, diría Rubén Blades en esa canción, ¿no? La doctrina Monroe, ¿no? ¿No? Diciendo que América Latina pertenece y debe seguir perteneciendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí vemos el bloqueo al, al acceso al mar de Venezuela y el asesinato de los pescadores, ¿no? Ya se ha dicho, se sabe que esto no es una guerra contra las drogas porque por Venezuela pasa el 5% del volumen total de drogas, ¿no? Y que tampoco por ahí pasa el fentanilo, ahí pasa la cocaína, ¿no? Que el cártel de los soles es una invención, etcétera, ¿no? Hace poco Rubio decía, a mí no me importa lo que diga el estudio de Naciones Unidas, ¿no? Negando pues las afirmaciones de Trump respecto de el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas, ¿no? Entonces,
Aquí lo que quisiera que tú comentaras es en términos de la geopolítica internacional, ¿no? Hemos hablado aquí de un cambio en el poder mundial, ¿no? Una pérdida de hegemonía de Estados Unidos y la emergencia de la multipolaridad, ¿no? Em, Ahí Walter Miñolo dice que, ¿no? Hay hay amplias avenidas en términos de Allende, ¿no? Una de la colonialidad, otra de que tiene que ver con la occidentalización y desoccidentalización, y luego la, la descolonialidad, ¿no? Si nosotros vemos cómo se va perfilando el conflicto sobre todo en Venezuela. Venezuela tiene el apoyo de China, que le ha ofrecido mercados para el petróleo, le ha ofrecido ayuda financiera. Rusia le compra también petróleo, aunque en menor cantidad, pero le ha ofrecido una gran asistencia militar. Y en este momento, escuchando a John Mearsheimer, el analista, el politólogo norteamericano de la Universidad de Columbia, él dice que en Venezuela hay instaladas, hay instalada una capacidad de lanzar misiles balísticos que rápidamente podrían alcanzar Miami, misiles rusos, ¿no? Drones iraníes tal vez, pero misiles rusos que podrían alcanzar Miami y podrían tener impactos rápidos, contundentes contra la flota que está instalada ahí norteamericana que está instalada en el Mar Caribe, ¿no? Esos misiles tienen una velocidad 9 veces la del sonido, ¿no? Entonces, pues, según Meir Helmer, no pueden ser derribados de manera fácil. Entonces, vemos a Venezuela que recibe el apoyo de esos países, ¿no? Y, y entonces eh, se dice que no sería fácil una invasión, como ocurrió con Granada, como ocurrió con Panamá, porque Venezuela tiene una, un ejército de más de 120.000 personas o soldados y Estados Unidos tiene apenas 15.000 soldados desplegados en la zona, ¿no? En la zona. Entonces no sería posible una invasión militar. Pero lo que a mí me interesaría escuchar de tu parte es, ¿tú cómo ves a Venezuela en este juego terrible, ¿no? De esta tensión terrible. Eh, Según se informa, también la, esto que está haciendo Estados Unidos diciendo que, que Venezuela le robó el petróleo, activos, tierras, que quieren recuperar, ha ido galvanizando a la población venezolana contra Estados Unidos, ha avivado el nacionalismo. Entonces, desde desde la teoría, desde nuestra posición descolonial, nosotros tenemos una posición clara, nítida, contundente respecto a la agresión imperialista, ¿no? Pero también tenemos críticas respecto a cómo Venezuela, en tanto gobierno progresista, ha conducido los procesos internos sin sentar, como ha comentado Edgardo Lander, ¿no? El inicio de las bases para una posible transformación radical. Ahí me detengo. Entonces, me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Al respecto. Sí, bueno, acá lo primero que
que diría es que, bueno, es importante lo que planteaste, que las razones que iniciales que dio Trump y Marco Rubio de que supuestamente era un gobierno narcoterrorista, pues yo creo que la mayoría de la gente en el mundo ya sabe que eso no es cierto, que pues el denominado cartel de los soles es una invención que, pues, que no hay una... Venezuela no es un lugar importante para el narcotráfico. eh, Eso tú lo explicaste y yo creo que eso está claro. Segundo, sobre las posibilidades geopolíticas y sobre los posibles escenarios de guerra, eh, no se puede subestimar el poder militar de Venezuela, eh, de poder sostenerse a sí mismo. Y además el nivel de apoyo que tiene de los eh, competidores principales de los Estados Unidos, que es China y Rusia. Y no se nos puede olvidar el hecho de que la administración anterior de Trump, él trató de invadir Venezuela y no pudo hacerlo. Y no pudo hacerlo en parte porque el mismo Pentágono, la misma inteligencia militar de los Estados Unidos se opusieron. Y en el Pentágono hay mucha oposición a eso. O sea, dentro de la posición de los Estados Unidos hay que tener en cuenta el Pentágono, el establecimiento militar de los Estados Unidos. Y el hecho de que no es una victoria fácil para ellos y que ellos, pues en eso sí que Trump no tiene mucha inteligencia militar. Él no entiende mucho de eso, eso se ha demostrado, que él cree que es mucho más fácil de lo que es una victoria militar. Y como han dicho mucha gente, muchos críticos, incluyendo algunos críticos descoloniales, como el mismo Ramón Grosfoguel, en eso estoy de acuerdo con Grosfoguel, que eh, el imperio estadounidense puede enterrarse en Venezuela. Y esto, claro, esto tiene un contraparte político en el hecho de que alrededor del mundo entero hay demostraciones en contra de una posible intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces aquí, o sea, podríamos pensar un poco más las posibilidades de escenarios de guerra. Eh, por ejemplo, la posibilidad de una intervención a través lo que han practicado hasta ahora es es una guerra de baja intensidad, porque ya la guerra existe. El bloqueo que hay en este momento es una guerra. Y el hecho que hayan matado 95 personas inocentes, ya esas son personas que murieron en una guerra. No es es una guerra de baja intensidad. Y esa guerra de baja intensidad puede tener otros flancos. No puede ser una guerra parcial a través de Guyana, etcétera. Y ya intentaron intervenir a través de Guyana, ya están en Puerto Rico, ya están en la República Dominicana. Y en el Caribe tenemos una gran preocupación por eso. En el Caribe nos tenemos que movilizar por eso. Y es un gran reto para geopolítico, para las asociaciones de países del Caribe, tener como mayor claridad sobre qué el Caribe va a decir en relación a esto, porque hay más, está más claro lo que están diciendo México, Brasil, por ejemplo, eh, que lo que están diciendo el Caribe. Entonces yo creo que esto es un reto geopolítico para el Caribe, un reto diplomático para el Caribe que es importante esa presión. Sobre la situación interna en Venezuela, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con mi querido amigo Edgardo Lander. Es
un lector muy agudo venezolano, de quien he aprendido mucho, pero a mí me parece que el proceso en Venezuela es un proceso mucho más complejo y contradictorio que la manera en la cual lo describe Edgardo. O sea, yo creo que en Venezuela, con todas las contradicciones que se le pueda reconocer, igual que cualquier otro escenario histórico político en este momento, y yo no sé si yo le llamaría progresismo a lo de Venezuela. Yo creo que aquí habría que problematizar más la categoría progresismo. El progresismo es Kirchner, progresismo es Boric, que acaba de ser derrotado por un neonazi. Y yo creo que el progresismo pues ha demostrado los límites de las posibilidades del cambio dentro de un escenario en el cual no se ha radicalizado suficientemente ni lo político ni lo económico, sobre todo, ni la matriz de producción. O sea, como tú dijiste anteriormente en la pregunta, el neodesarrollismo no ofrece soluciones a la crisis, al manejo de la crisis. Y el fracaso de Boric en Chile, el grave fracaso de Boric en Chile y la situación en Bolivia, yo creo que tenemos muchas lecciones que aprender de los límites del progresismo, y eso es uno de los grandes temas que hay que discutir en este momento. Estamos sacando un artículo ahora con una compañera, Marlice Matos, una profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, sobre las posibilidades y límites del nuevo progresismo en Brasil y Colombia. Eh, y bueno, el progresismo tiene sus límites, como se ha demostrado en todos los gobiernos progresistas, pero la situación de Venezuela trasciende el progresismo, ¿no? Nicolás Maduro acaba de plantear en el contexto de esta crisis que Venezuela tiene un compromiso en este momento de comunalizar muchísimo más lo político y lo económico. Tenemos que ver de manera más concreta qué quiere decir esto, ¿no? Pero el hecho que está planteando eso en medio de esta crisis, yo creo que ya está diciendo mucho en términos, o sea, en Venezuela se sigue hablando de socialismo del siglo XXI. Eh, entonces, acá yo creo que hay que analizar de manera más concreta y más compleja cuál es el escenario interno en Venezuela, para darle una respuesta más adecuada a esa pregunta. Pero si terminas diciendo eso, no podemos terminar. Ajá. Mira, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Es decir, tú planteas un matiz respecto de lo de Venezuela, en relación a los otros países, a los otros gobiernos, ¿no? Entonces, y, y comentas que Venezuela no podría ser considerada como parte de esa experiencia progresista, neodesarrollista, ¿no? Entonces, esto abre una discusión que ya no vamos a iniciar aquí porque necesitamos descansar, ya son casi las 10 de la noche aquí en México, ¿no? Y lo que podríamos dejar en el tintero hacia adelante es una conversación, por un lado, sobre cómo ves tú ya de manera más concreta esta emergencia de de la pluridiversidad de protestas en Estados Unidos y sus sentidos, ¿no? En términos ideológicos, políticos, epistémicos, ¿no? Por un lado, y luego podríamos conversar un poco más sobre Venezuela, ¿no? Tú participaste también, creo yo, en las reuniones en las que estuvo este filósofo, siempre me olvido su nombre, y ha fallecido, venezolano, ¿no? El que hablaba del estado mágico, ¿no?
Mi queridísimo amigo Fernando Coronil. Claro, y entonces él comentaba que en Venezuela la renta petrolera seguía siendo el eje básico de la economía y de la integración social y política en el país en los primeros años, en la primera década del gobierno chavista, ¿no? Acosta le llamaba esto la maldición de la abundancia porque no permitía iniciar la ruptura hacia el sumas causai o el buen vivir, ¿no? Entonces, ahí aquí somos camaradas, ¿no? Vamos a dejar esto acá, planteando tus inquietudes y las de este lado, ¿no? Así que, y si tú estás de acuerdo, nos despedimos, ¿no? Te mando un abrazo y seguiremos conversando porque nos parece importante tu compañía, que compartan nuestros tus sentimientos mucho más porque estuviste allá en Big Mantón, ¿no? Con Aníbal, con Wallerstein, con el otro historiador, ¿no? También de visión mundial, no recuerdo, pero Aníbal decía, aquí estamos los tres, ¿no? Ah, yo creo que hablaba de Giovanni Arrighi. De Giovanni Arrighi, ¿no? Sí, mira, Boris, no, bueno, por eso te digo que es muy complejo eso. Yo quiero cerrar diciendo que no se puede despachar con la facilidad que se hace a Venezuela. Eh, o sea, hablar de dictadura, hablar de régimen, como se ha convertido en una cacofonía en los medios, yo sí rechazo eso fehacientemente. Yo creo que ahí hay mucho, o sea, he estado muchas veces en Venezuela, estuve hace poco allí, eh, y cuando tú estás en el barrio, en los barrios de la Caracas como San Agustín, en una festividad, y tú ves a la gente del sector popular, reconociendo contradicciones, reconociendo momentos de crisis, pero apoyando un proceso con todas sus contradicciones. Entonces yo creo que eso requiere una responsabilidad ético-política de uno comunicar. No solamente la oposición a la intervención imperial, que es imperativo categórico en este momento para usar a Kant en contra de Kant, sino también que hay que reconocer los valores de ese proceso que están allí desde el 1998 y que todavía tiene una amplia base de apoyo popular, y de apoyo popular a un proyecto radical, que de nuevo, eh, podríamos tener una larga conversación sobre las contradicciones de la transformación radical, pero me parece que simplemente descartar el proceso venezolano es insostenible. Órale, compañero. H, Órale. Sí, te agradezco mucho por esta conversación, a ti ¿no? también, hermano, un gran placer. Así es. Te estaremos avisando cuando se publique la revista, ¿no? Para que la tengas contigo, ¿sí? Gracias. Y ya te voy adelantando que te vamos a buscar otra vez para seguir conversando, porque lo que nos interesa a nosotros no son, no es imponer verdades, ¿no? Sino dialogar y, y debatir, Muy ¿no? bien, hermano, me encanta eso. Bueno, buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Un abrazo grande para ti. Igual Gracias. para ti. Chao. Gracias.